Ser perfeccionista como lo es usted, ¿qué tanta relación tiene con la terquedad? Muy asociado. ¿Sí? Normalmente las cosas con las que creo, en las que estoy convencido, lucho por defenderlas, insisto en eso y ahí es donde puede ya entonces rayar con la terquedad, siempre con el propósito de no equivocarme y hacer las cosas bien. ¿Alguna vez ha sido discriminado por su condición religiosa? Sí, en alguna oportunidad sentí que por mi condición de cristiano, pues tuve alguna prevención en un tema laboral. ¿Desde cuándo es cristiano, representante? Yo soy cristiano hace 28 años. O sea, nació católico. Yo nací en la Iglesia Católica sin ser un católico practicante, eh, pues por la influencia de mis padres asistí a la Iglesia Católica durante los 18 primeros años de mi vida y después alguien me habló y me compartió el Evangelio, empecé a leer la Biblia y empecé a asistir a una iglesia cristiana hace 28 años, lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Usted justamente, sigamos con el tema religioso, presentó hace poco un proyecto en ese sentido, en el tema de las diferencias religiosas. ¿En qué consiste básicamente? Pues para nadie es un secreto que en Colombia hay libertad religiosa, lo que no hay es igualdad, son dos cosas distintas. Debería concebirse que en un país donde hay libertad religiosa, pues haya también condiciones de igualdad, y esas dos cosas no han ido de la mano en Colombia. Por ejemplo, la ley 133 que estableció los lineamientos de la libertad religiosa en Colombia se quedó corta a la hora de definir muchos de los mecanismos para hacer igualitaria la participación de todos los creados en Colombia. Eso es lo que busca el proyecto de ley que he presentado. Estamos en un proceso de discusión, invitamos a todas las personas a que nos ayuden a enriquecer un proyecto que, como es una ley estatutaria, requiere una votación y un procedimiento especial. Vamos a hacer los foros, las audiencias, para llegar a realmente lo que nos permita, con herramientas eficientes y eficaces, que realmente haya igualdad para todos los credos en Colombia y en especial que seamos conscientes de que hoy en Colombia cerca del 20% de la población colombiana es población no católica, la mayoría de ellos cristianos, y ante esa dinámica social pues hay que hacer los ajustes normativos. Hay una frase que dice que no busques a Dios en los cielos, sino en el corazón de cada ser humano. ¿Usted la comparte? Yo creo que la existencia de Dios no está limitada solamente a los cielos, está en la tierra, en las relaciones entre los seres humanos, en lo que convivimos a diario. Hay muchos que predican a Dios, a un Dios extraño, alejado de la ciudadanía propia nuestra, pero es un Dios real, vivo, que se manifiesta en cada una de las relaciones con mi prójimo. Algunas veces, en algunas oportunidades, muchas personas creen que su relación con Dios está limitada simplemente a su credo y a su práctica, digamos, de una religión ortodoxa, ¿no? Y esta es en el convivir diariamente en mis relaciones con mi prójimo, con mi vecino, con mis hijos, con mi esposa. Ahí se manifiesta la existencia real de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios a quien no he visto y sí decir que amo o odio a mi prójimo, y esa es digamos, una inaplicabilidad de la verdadera creencia en Dios. Representante, estamos en plenos vientos de paz. ¿Por qué en esta ocasión sí se puede fructificar el proceso contrario a otras experiencias anteriores que fracasaron? Yo lo he dicho como miembro de la Comisión de Paz del Congreso que hay una serie de coyunturas importantes en este momento y lo acabamos de escuchar en las manifestaciones de tanto del gobierno como de los grupos al margen de la ley, que sienten que esta es una oportunidad muy importante. Yo creo que la ciudadanía colombiana, pero también las organizaciones internacionales, otros gobiernos, pues le están diciendo a gritos a los grupos al margen de la ley que ya la vía de la guerra es una circunstancia que inviabiliza que Colombia se desarrolle. Yo creo que hoy ya lo mismo, perdónenme la expresión, vetusto del proceso armado en Colombia, pues debe llamar la atención a decirle a los grupos al margen de la ley que hoy hay una coyuntura especial, hay un presidente inteligente para manejar estos temas, sin protagonismos, invitando a todos los actores a participar en este proceso. Nos sentimos muy complacidos y yo soy muy optimista de que este proceso se va a lograr. La alianza de gobiernos internacionales, ese manejo de relaciones exitosa que ha tenido el presidente con gobiernos que van a ser muy importantes, y la vinculación de países que han servido de garantes en otros procesos exitosos como los de Centroamérica. La presencia de estos países va a ser muy importante y un factor
muy, muy importante. Pero también creo que en el Congreso de la República, en los partidos políticos, hay un consenso de apostarle a la paz y rodear al presidente en este buen propósito. Sin duda, los líderes de la guerrilla de las FARC, y si eventualmente se suman los del ELN, quieren participación política. En el marco para la paz que ustedes aprobaron, ¿hay algún espacio que les permita a ellos participar políticamente? Por supuesto, digamos que ese es un escenario que también lo discutimos ampliamente en la Comisión Primera, el marco jurídico para la paz. Consideramos que con ciertas condiciones, obviamente no llegar a niveles de olvido para delitos atroces, pero sí generar unos espacios políticos, jurídicos, para que muchas de estas personas puedan reinsertarse realmente a una vida social y que efectivamente puedan encontrarse en el escenario de la democracia, que ahí hay unas vías adecuadas que pueden utilizarlas para participar en las decisiones y orientar a este país entre todos. Eso es, yo creo que lo que permitió otorgarle esa llave para la paz al presidente de la República en ese marco jurídico, y quisiéramos que muchas de estas personas pudiesen, bajo las condiciones que establezca la ley, participar en un proceso democrático, que estén en el Congreso aportando sus ideas para beneficio de los colombianos. Eso es importante y creo que ese escenario está. ¿Es factible o posible ampliar el número de curules tanto en Senado como en Cámara para abrir esa participación? Si es necesario hacerlo, lo pensaríamos y habría que hacerlo. Pero yo creo que con el número hoy que tiene el Congreso y con el mecanismo de elección, si se dan las circunstancias adecuadas de ley y quieren participar, yo creo que sin necesidad de aumentar el número podrían entrar a participar en procesos políticos y democráticos y que puedan llegar al Congreso con los mismos mecanismos de participación como llegamos hoy cualquiera de los colombianos. Sería importante que partidos de la oposición, por ejemplo el Polo Democrático, hicieran parte de la unidad nacional específicamente en los asuntos de paz. Yo creo que cuando se habla de la paz, no se deben marcar, digamos, ni colores ni ideologías políticas. La paz nos concierne a todos, nos interesa a todos, nos beneficiamos todos y tendremos que hacer lo que haya que hacer. Como miembro del Partido Liberal, pues hombre, uno tendría que impulsar eso. Aún en el seno del Partido Liberal, por su ideología, podremos encontrar esos mecanismos que permitan que muchas de las personas que quieran participar por las vías legales, democráticas, de cara al país, lo puedan hacer. ¿El representante aún sigue escalando montañas? Soñé con eso, yo nací en el campo, cerca de una montaña, mi padre como minero que fue, pues nos enseñó eso, estudié geología, profesor de geología, llevaba a mis alumnos a escalar montaña y eso se convierte en uno de mis placeres, de mis emociones. Escalar una montaña es un parangón en lo que hace uno en la vida. Si hace las cosas sin dificultad, pues no lo llevan a ninguna parte, pero cuando uno escala montañas ve mejor el valle, ve mejor el horizonte y tiene control mejor de las cosas. ¿Qué se siente, es decir, con los escaladores de montañas, tanto esfuerzo por llegar a la cima y después bajar? Eso, digamos, para ustedes que son proclives a eso, ¿qué es la experiencia? ¿Qué se siente? Llegar a la cima y bajar. Ver que el esfuerzo tiene su recompensa, ver que no hay cosas fáciles en la vida, que todos son el resultado de una lucha permanente, pero que es fácil lograrlo. Cuando uno llega a la cima de la montaña, pues se da cuenta que los temores y las dificultades estaban más en la mente que en las realidades. Y eso, de ese criterio y de ese pensamiento, he rodeado en muchas cosas que he hecho en mi vida. Representante, ¿qué ha pasado con la reglamentación de las regalías? ¿Si hay la distribución equitativa que se pretendió antes en la discusión del proyecto y lo que estamos viendo hoy en la realidad? Yo fui un impulsor fuerte del acto legislativo como coordinador de ponentes y creo que los principios motivadores de esta reglamentación del nuevo sistema general de regalías quedaron bien plasmados en el acto legislativo, pero tengo que decirlo con tristeza, que la ley que lo reglamentó se quedó corta, hizo un proceso enredado. Hoy los gobernadores y alcaldes sienten que se complicó más el tema de gestionar recursos, que nos quedamos mucho en el centralismo y hoy precisamente en la Comisión Primera hicimos alguna manifestación en torno a que necesitamos hacer una revisión de fondo sobre cuál ha sido hoy la realidad práctica del nuevo sistema general de regalías. Ahí te vamos a tener que dar los debates futuros porque sentimos que lo que quedó en el acto legislativo no fue bien plasmado en la ley. ¿Solo debates representantes o cabría la posibilidad de una contrarreforma de las regalías? Yo creo que si es necesario tenemos que hacerle un ajuste a la ley
a la ley que reglamentó el acto legislativo. A la que reglamenta. Sí, a la que define los criterios de selección de los proyectos, la creación de estos comités consultivos de asignación, de disposición de los recursos, que es donde tenemos dificultades, pero la concepción general del acto legislativo, creo que pese a las dificultades en su trámite y a los opositores, hoy la gente siente que fue un buen mecanismo de distribución y de manejo equitativo, pero con la ley nos hemos quedado cortos y si es necesario ajustarla, esa es precisamente la dinámica normativa. Uno legisla con el propósito de no equivocarse, pero si ya la dinámica social muestra otra cosa, pues se pueden hacer los ajustes. ¿De quién fue esa responsabilidad de este proyecto de reglamentación? ¿De Hacienda? Pues hombre, sentimos que las comisiones quintas... ¿O una corresponsabilidad gobierno-congreso? Sí. Todo lo que plasmamos en el acto legislativo, siempre esperamos el buen intención del gobierno, pero creo que en el gobierno se le fue un poquito la mano en la definición de algunos criterios de asignación, de distribución, que finalmente pues en el Congreso fueron recibidos con un muy buen propósito. Pensamos que estaban bien hechas las cosas, pero ya en la práctica es donde a veces uno encuentra las realidades. Pues nos hemos dado a la tarea de revisar, hay inconformismo en los gobernantes, la verdad hay muchos funcionarios del gobierno nacional que ni siquiera todavía entienden el esquema que se planteó y requerimos con urgencia hacer una revisión si realmente el esquema está funcionando en los entes territoriales. ¿El Partido Liberal va a tener candidato propio en las elecciones presidenciales de 2014 o definitivamente van a estar junto al presidente Santos? Pues es una decisión que la tenemos que tomar hacia adelante. Sentimos que el presidente Santos ha ido muy de la línea de los proyectos básicos liberales, que tiene una concepción clara liberal, y bueno, la política, como alguien lo decía, es muy dinámica y esperaremos. Por el momento le vamos a apostar todo a la paz. Yo creo que ese es un criterio básico que hemos sentido y que hemos recogido, no solamente al escuchar el consenso nacional, sino también al escuchar muchos líderes de base del Partido Liberal, que por ahora la prioridad es el apoyar al presidente en esta intención y ya después miraremos, pero nos sentimos a gusto con lo que el presidente Santos ha hecho en bien del país y en bien de la ideología y los principios liberales. Representante, ya para finalizar, una pregunta para escogencia. ¿La Biblia o 100 años de soledad? La Biblia. ¿La montaña o la selva de cemento? La montaña 100 veces. ¿El día o la noche? El día. Hay claridad, hay perfección y ve uno las cosas como tienen que ser.